Got it. Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verlos. ¿Cómo está hermano Manuel, hermana Hilda? ¿Cómo están? Qué bueno verlos también. Saludos, saludos. Ya estábamos acá esperando el momento también para podernos reencontrar. Y gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por estar aquí esta mañana. Es una gran alegría el poder reunirnos nuevamente y espero de que cada uno de ustedes también, quienes nos ¿A las 10? acompañan a través de justamente de esta transmisión y de la grabación que dejamos también en YouTube, puedan recibir también la bendición que nosotros esperamos y que nosotros también recibimos y esperamos que ustedes también puedan recibir. Y bueno, nos encontramos ya en la lección número 5. Es increíble cómo se está pasando el tiempo. Hoy es el último sábado de enero del 2022. O sea, es una cosa tremenda. No sé cómo lo están sintiendo ustedes, pero el tiempo obviamente se está yendo demasiado rápido. Y bueno, quiero agradecer también a quienes están presentes aquí. Esta mañana quiero compartir con ustedes el versículo de memoria de esta semana. Así que voy a compartirles aquí esta parte. Déjenme ver. Tu audio está muy bajo, hijito. Ok. Creo que ahí está un poco mejor. Sí. Ok, perfecto. Entonces era esta parte nada más del micrófono que no está muy cerca de mí. Muy bien. Déjenme ver aquí. Vamos a ver acá. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Este es el título de la lección del trimestre 2022, primer trimestre. Lección número 5. Jesús, el dador del descanso. Y tenemos aquí el versículo en Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice esto. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Y bueno, vamos a pasar esta parte aquí y quiero que podamos ver algo acá que déjenme ver que hay algo aquí. Ok, acá estamos. Lección número 5. Miren, cuando nosotros como adventistas generalmente hablamos del descanso, casi siempre lo llevamos a ubicar en un periodo de tiempo, en un día específico de la semana. Sin embargo, en el libro de Hebreos, el autor nos anima a ver una manifestación, digamos, algo diferente. En el libro de Hebreos, Pablo nos lleva a visualizar que el descanso que Dios ofrece no solo tiene que ver con un periodo de tiempo en la semana, ¿no? Con un día en particular. Tampoco tiene que ver con algo que debemos hacer o dejar de hacer, sino que el verdadero descanso que viene, que realmente al que el Señor nos está invitando, tiene que ver con una persona y tiene que ver en la manera cómo nos relacionamos con esa persona que es Jesús. ¿Ok? Y esta mañana yo quiero que podamos ver dos puntos particulares, 2 puntos en los que podamos girar nuestra conversación, nuestro tema de estudio esta mañana. ¿Ok? Dos puntos. Déjenme compartirles nuevamente aquí las imágenes para que ustedes también puedan ver esto. ¿Ok? Este es el versículo de memoria que vimos. 2 puntos. Punto número 1. Jesús superior a Moisés.
Y punto número 2, el lugar del sábado en el plan de Dios. Muy bien. Y vamos a ver en el punto número 1, Jesús superior a Moisés. Hebreos capítulo 3, versículos del 3 al 6. Dice esto. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda la casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Muy bien, vamos a ver aquí. Es muy importante que podamos notar, ¿no? Podamos visualizar y tener presente la secuencia. Hay una secuencia, hay una progresión que Pablo va haciendo hasta el momento. Fíjense que hemos estado estudiando casi, bueno, algunos capítulo por capítulo, ¿no? Capítulo 1 de Hebreos, capítulo 2 de Hebreos, ahora estamos pasando entre el capítulo 3 y 4 incluso de Hebreos, ¿no? Y fijémonos de que hasta este momento él también implica o digamos expresa razones por las cuales va haciendo esa transición, moviendo la mentalidad, ¿no? La teología de este grupo de gente desde una postura, digamos, consolidada y asentada en la tradición hasta una nueva manera de considerar la razón de ser y la misión y el propósito de Jesús, ¿no? Esto es un poco lo que digamos, hemos estado viendo. Pero ahora quisiera que pudiéramos recordar algo, ¿no? Vamos a tratar de recapitular un poco lo que venimos estudiando, ¿no? ¿Qué ideas, qué afirmaciones destacó Pablo en el capítulo 1 de Hebreos? O sea, ¿cuáles fueron las ideas más importantes que Pablo expresó en el capítulo 1 de Hebreos? A ver. ¿Qué es lo que recordamos? O sea, del capítulo 1 de Hebreos, ¿qué es lo más importante tal vez que nosotros hemos podido recordar o recordamos en este momento? Yo recuerdo cuando dice que antiguamente habló por medio de los profetas, pero Ajá. ahora nos habla por medio de su hijo. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? También a mí lo que me hace recordar el capítulo 1 es la posición de Cristo. ¿Quién es Cristo? Ajá. ¿Quién es Él? Nos explica bien quién es Él, que Él es Él, que Dios le ha dado el trono y es el Hijo unigénito de Él y que por Él todas las cosas fueron creadas. Superior a los ángeles, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el capítulo 2, ¿qué cosa más vimos en el capítulo 2? O sea, porque en el capítulo 2 ya empieza a girar un poco más. Miren, fijémonos en esto, o sea, y en el objetivo de la homilía, ¿no? Del sermón que dicta, que da Pablo en lo que nosotros conocemos como el libro de Hebreos, ¿no? Él está tratando de animar, de fortalecer, de ayudar a un grupo de gente que se convirtió al cristianismo, pero que su raíz, su base, obviamente era digamos, la parte de la religión hebrea, ¿no? Ese era el punto, digamos, y él estaba tratando de animarlos, de fortalecerlos, de que no se desanimen, pero de que visualicen a Cristo de una manera mucho más específica, ¿no? Distinta, ¿ok? Porque en algún momento también otra vez empezaron a regresar a sus tradiciones, a querer mantener, a establecer otra vez que se sigan haciendo las cosas como ellos pensaban que se debía hacer, ¿no? Ok, en el capítulo 2, ¿no? ¿Cómo presenta el sermón de Hebreos a Jesús en el capítulo 2? ¿Qué menciona Pablo respecto a la naturaleza de Jesús y de su función con respecto a los seres humanos? Es lo que hemos estado viendo incluso la semana pasada, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo presenta Pablo a Jesús, ¿no? Con respecto a los seres humanos? Como Pues dice que semejante Jesús a es la gloria de Dios, es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Ok? Y también bien. habla de que tengamos cuidado, porque si en el tiempo pasado la gente de antaño pecó en contra de los mandamientos, nosotros también podemos caer.
Ok, O sea, no nos escaparemos nosotros tampoco. ok. ¿Qué más? A ver, mami, tú creo que tenías una... Estaba diciendo, ¿cómo se llama? Que se me fue la palabra. Ajá, Se me fue, sinceramente. ok. Pero Miren, también perdón, habló a ver, también, Esthercita. habló de que como primogénito de la creación, como Ok, nuestro hermano, ¿no? Nuestro nuestro hermano. hermano, que él tenía nuestra propia naturaleza, ¿no? Él tenía nuestra propia naturaleza, fue sangre y carne también, así como nosotros, que nos entiende, que también participó de las tentaciones, de las condiciones en las que nosotros también vivimos ahora, ¿no? Y que nos entiende, obviamente, ¿no? Eh, Pablo presenta a Jesús como nuestro hermano, ¿no? Hecho a semejanza y sangre y carne, ¿no? El segundo Adán, que vino al mundo desligado del pecado, ¿no? Igual que el primer Adán, para que con esa condición pudiera liberarnos de la esclavitud a la que estábamos sometidos debido al pecado del primer hombre, ¿no? Y también Pablo presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor. Él sufrió él mismo la tentación y puede obviamente socorrer a los que son tentados. Ahora, Pablo avanza en su progresión de mostrar a Jesús en una faceta que podría tal vez herir a la teología de los oyentes. O sea, y él trataba de tener mucho cuidado en esto, ¿no? ¿Ok? O sea, en pocas palabras, con respecto a Moisés, ¿no? ¿Cómo es presentado Jesús? O sea, ¿cómo se presenta a Jesús con respecto a Moisés y por qué Pablo hace esta comparación? Eso es lo que ya hemos estado estudiando esta semana. O sea, ¿cómo es de que Pablo va avanzando? Primero presenta a Jesús de una manera, ¿no? Dice incluso que los profetas trajeron un mensaje. Ahora es interesante esto, ¿no? De que Pablo en ningún momento desecha, ¿no? Él no dice lo que el mensaje que trajeron los profetas es algo que ya no es válido. Él nunca dice eso en ningún momento. ¿Ok? Ahora, presenta a Jesús también como un mejor mensaje de la revelación del carácter de Dios, pero también lo presenta como nuestro hermano, que está involucrado con nosotros, tiene nuestras características. Y ahora Pablo hace una ligera comparación o compara a Jesús con Moisés y lo ubica de alguna manera, ¿no? Diciendo, hey, Jesús está en una posición mucho más alta, mucho más grande que la de Moisés, ¿no? Y fíjense, debemos recordar el propósito que tenía, como les digo, Pablo, de ir haciendo una progresión en la presentación de Jesús. Era el de poder ir moviendo a los judíos conversos al cristianismo, el de poder ayudarlos a cambiar su rígida aceptación del antiguo pacto para moverlos hasta el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Ahora, quiero invitarlos a que ustedes puedan abrir sus Biblias y busquen en el libro de Juan, en el capítulo 5, los versículos 45 al 47. En el capítulo 5 hay toda una experiencia de la sanación, la curación de un paralítico. Y ahí empieza también toda una cuestión, incluso de discusión entre Jesús y los fariseos, ¿no? Doctores de la ley también. Y esta parte es un poco de eso, o sea, de esa conversación, de esa discusión que él tiene, de que Jesús tiene con los fariseos, ¿no? Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. A ver, si uno de ustedes lo tiene y lo puede leer, se lo voy a agradecer mucho. Acá lo tengo, Y yo A voy ver, a Esthercita, vamos. Perdón. Dale, Esthercita, a ver. Ya, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Ajá. Esta parte, como les dije, era la parte donde, bueno, Jesús había sanado al paralítico, etcétera, etcétera, y era un día sábado también, ¿no? ¿Ok? Y es interesante porque él se pone a discutir con los doctores de la ley, no los eruditos, ¿no?
y les mencionó que quien los acusaría ante el Padre es Moisés, en quien ellos tenían puestas sus esperanzas. Y esto es porque las palabras de Moisés tienen como propósito revelar y anunciar a Jesús, y no totalmente el carácter del Padre. Y si nosotros usamos los escritos de Moisés como testimonio del carácter del Padre o revelación del carácter del Padre, esos mismos escritos nos van a acusar, ¿no? De sacarlo de contexto, porque Moisés no tuvo como misión revelar el carácter de Dios, sino que su misión era el de anunciar a aquel que sí tendría la capacidad de revelar el carácter del Padre, ¿no? Ahora, yo les pregunto esto, ¿no? En unos versículos antes, los versículos 37 al 39, dice esto, miren, el Padre mismo que me envió, Jesús está hablando, el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Ahora, yo les pregunto esto, ¿no? ¿Por qué crees que Jesús les afirmó a los doctores de la ley, ¿no? A los conocedores de los escritos, de los profetas, que ellos nunca habían oído la voz del Padre y que nunca habían visto su rostro? O sea, ¿por qué crees tú de que Jesús les afirmó eso, no? Y ellos eran los que conocían la palabra, se la conocían de memoria, o sea, ellos conocían los escritos, ¿no? Tenían la ley en la mente, o sea, la ponían en práctica supuestamente constantemente, ¿no? Pero ¿por qué crees que Jesús les afirmó eso, no? A los conocedores de la ley, que ellos nunca habían oído la voz del Padre y que nunca habían visto su rostro. Pedro, ¿me escuchas? Claro. Ok. Solo quería decir, ellos conocían la palabra de la ley, se lo memorizaban desde niños, pero donde fallaron ellos fue que ellos fallaron en practicar el espíritu de la ley, en vivir, en tener una relación con Jesús. Ok. Ok. Miren, en el versículo 39 que acabo de leer, dice esto, ¿no? Dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras, dice, ¿no? Porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Cuando Jesús está hablando aquí, ¿a qué escritura se está refiriendo? ¿A la Biblia como la conocemos hoy? A la Torá. A la Torá, ¿no? El Pentateuco más los profetas, etcétera, etcétera. O sea, lo que conocemos probablemente en gran parte como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, Jesús estaba confirmando con estos versículos que la interpretación que esta gente tenía de los escritos, de los profetas, incluyéndolo a Moisés, era equivocada. Porque ellos no tenían el propósito, o sea, estos escritos no tenían el propósito de revelar el carácter de Dios, sino que su propósito realmente era el de anunciar a aquel que vendría como enviado del cielo, ¿no? Él sí iba a iluminar nuestras mentes y nuestros corazones para mostrarnos al Padre. Y Jesús estaba refiriendo justamente a los escritos del Antiguo Testamento, como les digo, a Moisés, los profetas, en quien esta gente tenía puesta su esperanza de justificación, pensando de que encontrarían la vida eterna justamente llevando al pie de la letra todo lo que decía en estos escritos. Ahora, yo les pregunto esto, ¿no? ¿Por qué crees tú que es relevante para nosotros hoy esta afirmación que se está haciendo? Primero, de la superioridad de Jesús ante Moisés, ¿no? ¿Será que nosotros también anteponemos una persona, un líder religioso, incluso una organización religiosa por encima de Jesús? ¿Quién me dicta el concepto que tengo de Dios? ¿El pastor, el anciano, los administradores de la organización religiosa? ¿Por qué crees tú que es relevante para nosotros hoy esto, ¿no? Que lo único que testifica de Jesús es la palabra de Dios, hermano. Y si no lees la palabra de Dios, te puedes confundir con muchas ideas
que hay. Elena de White dice que en los últimos tiempos mucha de la gente preparada no va a conocer a Dios, porque cuando se acercan a Dios lo hacen con un corazón arrogante. Dice que necesitas acercarte a Él con un corazón humilde. Por eso mucha de la gente humilde son los que van a estar enseñando y predicando el evangelio, porque su corazón está dispuesto. Y a los fariseos les pasó igual. O sea, estaban tan preparados que ellos creían que lo sabían todo, que se inventaron un montón de leyes que no tenían nada que ver con Dios. O sea, y a veces nosotros hacemos del sábado como que el sábado fuera la salvación, y no es el sábado, hermano, es Jesús. O sea, el dador del sábado es la salvación, no es el sábado en sí, es Jesús. Y hacemos el sábado pesado, como que estuviera lleno de leyes y reglamentos que Jesús nunca te dictó, para empezar. Y ¿cómo te vas a dar cuenta tú? Con la palabra de Dios, nada más. Si no lees, te vas a dar cuenta que por eso cometemos muchos errores en cómo queremos guardar el sábado, y lo llevamos a los extremos, que lo hacemos pesado. Ujú. Es lo que nos pasa. O sea, caemos en el mismo error de los fariseos. Así es. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué crees tú que es relevante todo esto, ¿no? Lo que hemos estado viendo hasta este momento. ¿Por qué crees tú que es Pedro, relevante lo que me... Sí, sí, Heriberto, dale. sí, yo quería decir, a tu pregunta, es relevante hoy porque a veces nos enfocamos, sí, en una persona o la iglesia, hasta en el edificio, pero lo importante es de que a veces nosotros seguimos a la persona y sabemos que nos acostumbramos a un pastor o a alguien como predica, y en vez de enamorarnos de Jesús, nos enamoramos del pastor y lo seguimos a veces hasta a donde se vayan. Si el pastor se mueve, nosotros nos movemos. Es porque hemos puesto los ojos en la persona. Exacto. Pero deberemos de enfocarnos en Jesús. Así es. Y en su palabra. Amén, amén. Creo que mucho de eso era lo que estaba pasando también en ese momento, y esta gente, digamos, había, como el mismo Jesús dice, ¿no? Pusieron sus esperanzas en Moisés. Y es curioso, ¿no? Porque cuando en la historia, en la Biblia, podemos encontrar que cuando Moisés estaba vivo, pues la verdad, o sea, lo atacaban por todo lado, incluso alguna vez lo quisieron hasta matar, lo quisieron apedrear, ¿no? Pero una vez que se murió, prácticamente lo endiosaron, o sea, lo hicieron un ídolo, ¿no? A Moisés. O sea, es interesante cómo somos los seres humanos, ¿no? Cómo actuamos nosotros también. Muy bien. Invité esta mañana a la doctora Julia Gómez, perdón, para que pudiera compartir con nosotros una experiencia, así que este es el momento, Yuli. Dale, vamos, adelante, bienvenida. Gracias. Buenos días a todos, mucho gusto, los que no nos conocemos. Yo soy de México, México. ¡Viva! Me da gusto poder estar esta mañana y compartir un testimonio. Pedro me pidió y justo acabo de pasar por una crisis, diría yo, no sé qué fue, pero que donde no sentía yo reposo. Y hablando del reposo, en Mateo 5:11-28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo el año pasado estuve pues batallando mucho con alguien que significaba mucho para mí. Yo tenía a esta persona pues pensaba que a esa persona yo también le importaba mucho, y me importaba mucho lo que esa persona pensaba, y era importante esa persona para mí, tal vez una de las más importantes en mi vida. Nunca pensé que esta persona fuera a tratarme como me trató todo el año pasado. Estuve sufriendo mucho mentalmente. Nunca me había pasado esto en la vida de estar así
por tanto tiempo. Siempre había sido pues hay problemas y uno se estresa y pasan, pero esto fue casi más, pues fue como de un año. Y fue muy duro, porque esta persona me echaba la culpa y me acusaba. Y yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, me dolía mucho la situación. Y busqué y le pedí a Dios y le pedí a Dios y le pedí a Dios, pero no pasaba. No sabía yo para dónde darle. Y le pedí a Dios, pero no sentía reposo y no sentía paz, porque la situación era la misma. Y lo peor era la culpa que yo sentía, pero yo no sentía, o sea, yo pensaba, yo no tenía culpa, pero la persona me echaba la culpa. Entonces yo como que trataba de ver dónde estaba mi culpa, pero no encontraba. Y entonces, pues me sentía mal, me sentía otra vez sumida y muy desesperada. Entonces llegó un punto que esta misma persona, o sea, yo hablé con la persona y tuve que ir al psicólogo. Tuve que ir al psicólogo porque era demasiado lo que estaba pasando. Y el psicólogo me pidió, o la psicóloga me pidió que llevara a esta persona. Y esta persona le mintió a la psicóloga. Entonces la psicóloga le creyó y yo seguía, y la psicóloga también me culpó. O sea, llegó hasta ese extremo. Y entonces yo ya no sabía qué hacer, porque yo le había pedido a Dios y no sabía qué hacer. Y cuando más, como ya desahuciada, ¿cómo le podré poner? No sé, me sentía, pues dije, bueno, voy a hacer lo que me conviene. Mi mamá siempre dice que haga lo que me conviene, pues voy a hacer lo que me conviene. Ya, Señor, ayúdame allá no sentir, allá no sé, voy a hacer lo que conviene y no sé. Y ese día, ese mismo día, Dios, sin que yo buscara, de una manera providencial, me dio las pruebas contundentes de que yo estaba bien. Las pruebas que acusaban a la persona de lo que esa persona me acusaba a mí. Ese día que yo ya quería colgar la camisa, como dicen, colgar los tenis, ese mismo día, de una manera que yo solo veo Dios providencial, Dios me dio un reposo, ese reposo que Él promete, no solo físico, porque ya esta situación se me cayó bastante pelo, me estaba enfermando. Ya Dios me hizo reposar con estas pruebas y pienso que como Dios es tan maravilloso, que no solo a mí me hizo reposar, sino que al yo mostrarle las pruebas a esta persona, esa persona se me hace que también pudo liberarse y descansar. No sé cómo puedo dar detalles, pero sí puedo decir que en el momento que más débiles nos sentimos, Dios va a actuar de una manera providencial. Que cuando nunca me había pasado esto, pero pienso que Dios por lo menos a mí me está preparando para la crisis que viene, que va a ser mental. Pienso que sabemos muchas cosas, hemos leído, hemos estudiado, pero no lo hemos vivido al punto de dejarle a Dios todo, de sentir nuestra debilidad y decirle, yo ya no puedo,
no sé qué más hacer. Y en ese momento es cuando Dios nos da el reposo, donde nos podemos como sentir, no sé, porque a mí así me pasó. Entonces, pues, doy gracias a Dios porque puedo confiar en Él, que Él siempre va a poner las cosas que necesitamos y nos va a reafirmar. Y le doy gracias que siempre sentí que estaba bien yo. Y aunque Satanás quería todo lo que pudiera, que yo no sintiera que estaba bien, en el momento que yo iba a aceptar que yo no estaba bien, ahí Dios puso las pruebas para que yo y la persona nos diéramos cuenta que yo estaba en lo correcto y pudiéramos liberarnos los dos. Muchas gracias por la oportunidad y ojalá que este testimonio sirva para que podamos pues venir a ese reposo y a ese descanso que realmente necesitamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo físicamente. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Julia. Mira, estas cosas yo creo que, mira, algo que mencionaste, una frase que mencionaste, y es el asunto de que los eventos, las situaciones que se van a ir presentando en este tiempo para adelante, van a tener que ver mucho con nuestra resistencia mental, con nuestra estabilidad emocional, y esa parte es crucial, ¿no? O sea, cómo es de que, digamos, en el caso de, bueno, tu experiencia de una situación con una persona te llevó a una crisis emocional bastante tensa, que incluso estuvo afectando tu salud física, o sea, todo eso, ¿no? Yo no sé si ahorita los hermanos tienen alguna pregunta, este es el momento, los hermanos son muy preguntones, así que ahorita vamos a escuchar algunas preguntas, seguro. Hermana, esa situación de la que está hablando algo legal o algo espiritual. O familiar. Familiar, es algo de negocio, de qué sea qué. Esa es la cosa que envuelve toda mi vida. Es espiritual. La decisión que yo tomara iba a afectar mi familia, mi relación con mi esposo, mi relación con mi hija, iba a afectar el negocio, iba a afectar todo lo iba a afectar, todo mi vida. Wow. Mi ¿Y esta testimonio. persona era una amiga suya? ¿Amigo, amiga o familiar? Era un familiar, es un familiar. Era bastante complicado entonces. Sí, muy complicado. ¿Y se disculpó, hermana, la persona? Se disculpó, sí se disculpó porque, no sé si se disculpó de todo corazón o porque ahí estaban las pruebas, pero se disculpó. Bueno. ¿Y aceptó la culpa, que él era culpable o ella culpable? Sí, sí, porque las pruebas eran contundentes, eran fotos, era conversación, todo, no, era contundente. Excelente. Hermana, el enemigo es tan astuto que nos ataca por donde podemos estar más susceptibles. Gracias a Dios que usted no tiró la toalla, siguió orando, agarradita de la mano de Dios. Gracias a Dios. Nunca pensé que Dios me había abandonado, pero sí pensé en un momento que tal vez la otra persona tenía razón. Ahí sí ahí fue donde más me dolía, ¿verdad? Pero no sé si por el ego o porque todo lo que yo creía entonces no era cierto. Era muy difícil. Claro. Es complicado eso. Es complicado. Sí. Y esta parte, como mencionaba Julia también, o sea, este tema de la carga emocional, como bien lo dijo, o sea, es algo que se va a ir manifestando cada vez más. Porque recordemos de que al final la lucha entre el bien y el mal encuentra el campo de batalla en nuestra mente, ¿no? Y allí es donde el enemigo va a tratar de superarnos, de aminorarnos, de disminuirnos, y justamente a que logre hacer desviar nuestra atención de aquello que es lo más importante, ¿no? Que es seguir a Cristo. O sea, de hacer a Cristo el centro de nuestras vidas, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, Yuli, gracias, Omar, por este tiempo, gracias por acompañarnos también, y obviamente seguimos todavía unos minutos más. Hay una parte que quiero compartir con ustedes aquí para que podamos
seguir con esta última parte de lo que es el estudio de esta lección. Esto es lo que estábamos viendo al comienzo. Punto número 2. El lugar del sábado en el plan de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 6 y 7 dice esto. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Bien, vamos a quitar esto de aquí. ¿Ok? Es importante, como les dije nuevamente, notar el objetivo de Pablo, ¿no? En estos primeros capítulos de Hebreos, en los que con mucho cuidado trata de hacer a un lado dos columnas centrales en la creencia tradicionalista israelita, ¿no? Uno es Moisés, porque para el judío, después de Dios, Moisés, ¿no? Sin embargo, Pablo no trata de desechar a Moisés, o sea, no lo desecha. Tampoco muestra que los escritos de Moisés estaban equivocados, ni tampoco dice o menciona o trata de hacer ver de que los escritos de los profetas también estaban equivocados. Sin embargo, Pablo trata de mostrar que Moisés, sus escritos y de los profetas tenían un lugar en el plan de Dios, ¿no? El cual siempre fue el de anunciar o mostrar a Jesús, quien vendría para revelar el carácter de Dios. Ahora, la otra columna principal o central en la creencia israelita tradicionalista era el sábado. Y la manera o el concepto que se tenía también de su observancia era un asunto muy, muy duro, muy rígido, ¿no? Ahora, Pablo también con mucho cuidado intenta hacer, digamos, a un lado, ¿no? Sin intentar, por supuesto, desechar, ¿no? Invalidar el sábado, lo traslada, lo trata de mover a lo que realmente significa, lo que es su verdadero sentido, el lugar del sábado en el plan de Dios. Ahora, según lo que hemos estudiado esta semana, y en el contexto del libro de Hebreos, ¿cuál es el lugar del sábado en el plan de Dios? O sea, ¿cuál es el lugar del reposo dentro del plan de Dios? Esa es pregunta para todos, ¿eh? Según lo que hemos estudiado esta semana, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito, cuál es el lugar del sábado en el plan de Dios? Pues reconocerlo como creador y Ok. sustentador, o sea, redentor. Ok. Muy bien. No tiene nada que ver con la salvación, pero sí, tal vez en un momento, cuando se venga la ley dominical, va a tener que ver con la salvación, porque todo el mundo va a escuchar y es parte de los 10 mandamientos, pero por ahora es reconocer. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? O sea, ¿cuál es el papel del sábado o del reposo en el plan de Dios? A ver, David, hasta ahorita no te hemos escuchado, ¿ah? Buen día, hermanos. Un Buenos feliz días. sábado para todos. El sábado en el plan de redención juega particularmente, entiendo, porque la Biblia se lo expone, el Espíritu Profecía también. Es como una pequeña muestra o un preámbulo de lo que sería la redención, ¿no? Amén, amén. La nueva creación, el reposo final, ¿no? Porque nosotros de toda nuestra vida agitada de la semana, el sábado como que estamos así en la semana y el sábado entramos en un momento de paz, de tranquilidad, porque nada nos afana más que nuestra mente está o debería estar totalmente definida para alabar a Dios, agradecer a Dios y estudiar y compartir. Claro, claro. O sea, en otras palabras, sería como una pruebita del cielo. Debería ser, ¿no? Debería ser, o sea, eso es a lo que quizás todos deberíamos aspirar, ¿no? A que el sábado, el tiempo del sábado sobre todo,
sea un espacio que me ayude a poder experimentar ahora aquello que Dios tiene preparado para mí en la eternidad, ¿no? Oye, hermano, y algo tan importante, ¿no? Que Dios mismo escribió el sábado con su propio dedo en los 10 mandamientos. Y ahora, después de que Jesús vino, porque no hay nada en las escrituras escrito por Dios, pero lo han cambiado al domingo. Yeah. Y yo me quedo pensando, ¿a poco eso es más importante que lo que Dios escribió con su propio dedo? Y lo quitamos de los 10 mandamientos y decimos que el domingo es mejor porque nos conviene más. Claro. Porque si, o sea, Dios, no hay ni un versículo en la Biblia que diga que es el domingo. Se agarran de que porque Jesús resucitó en domingo, pero ni Jesús ni sus apóstoles asistieron a la iglesia en domingo. Fue siempre el sábado. Claro. Y me quedo yo, ¿cómo el diablo es de astuto para hacernos creer que ahora nosotros los hombres podemos cambiar el sábado, que Dios mismo lo escribió con su propio dedo, y lo cambiamos al domingo? Pues sabemos más que Dios. O sea, es increíble, ¿no? Cómo nos manipula la mente. Así es. Y cuántas religiones no hay que creen que eso está bien. Así es. O sea, es increíble, ¿no? O sea, el diablo, ¿cómo es de astuto? A ver, Omar, dale. Hermano, la religión mayor no somos ni nosotros los cristianos. Y fíjese que Daniel 11 nos dice que el rey del sur y el rey del norte, y los que sufrían cada vez que había guerra, eran los que estaban en medio, y era el pueblo de Dios que se encontraba en medio. Al sur del sábado se encuentra, ¿qué día? El viernes. El viernes. Y o el domingo. ¿Dónde estás? Ya te congelaste, creo, Omar. Creo que se le fue la señal a Omar. Sí. Bueno, parece que se le fue la señal ahorita a Omar, en lo que estaba comentando me pareció muy, muy interesante también. Fijémonos en esta parte, ¿no? Quería comentar con ustedes esto. Fijémonos un poco en cómo era la cosmovisión israelita respecto del sábado, ¿no? Contaban incluso los pasos que tenían que dar cada día, cada sábado, ¿no? O sea, no podían excederse de un número de pasos, las actividades tenían que ser limitadas, o sea, realmente habían llenado el sábado de una serie de cosas que lo hacían más bien un día muy difícil, muy complicado. Ahora, recordemos que Pablo le da este mensaje a hebreos que guardaban el sábado, según el mandamiento de Moisés. Y a ellos justamente Pablo les advierte de tener cuidado porque al parecer algunos de estas personas, de estos hermanos, no habían entrado en el reposo de Dios. Esto quiere decir que el verdadero reposo de Dios no es de acuerdo a la observancia estricta que se le daba, ¿no? en el antiguo pacto, ¿no? Porque ellos podían estar guardando perfectamente todos los requerimientos de la ley y a pesar de ello no estar en el reposo de Dios. ¿Ok? Bueno, ya llegaron acá otra vez, Omar, parece que fue un problema ahí de la señal. Estaba interesante lo que estabas comentando hace un momento. Estabas hablando justamente del domingo, o sea, del rey del sur. Y del sur, pues lo tenemos que es el viernes, y son los musulmanes. Sale. Y el rey del norte del sábado, tenemos el domingo. ¿Y quiénes son los que promueven el domingo? Y entonces el pueblo de Dios se queda en medio. Y es lo que vamos a ver ahora reciente, lo que dice Daniel 11. Los mayores valores del día no somos ni siquiera los cristianos. Tenemos que juntarnos tanto los católicos como los cristianos protestantes para poder ser mayoría que los musulmanes. Si no, los musulmanes serían mayores. Y dice que habrá guerra entre el rey del norte y habrá del sur, como en el antiguo, y los que sufrieron en esa época era el pueblo de Israel. Y se aproxima aproximadamente ahorita, no sé si acaban de ver, hay una nueva creación de 3 edificios que está promoviendo el Papa, que es la Fraternidad de Abraham. Y los 3 iglesias mayores, o podemos decir religiones mayores, son la musulmana,
la judía y los cristianos, entonces que son monoteístas. Entonces están poniendo 3 edificios donde uno puede adorar el viernes, el otro el sábado y el otro el domingo, y al fin y al cabo reunirse en el jardín para tener la fraternidad, porque somos todos hijos de Abraham. Entonces no importa qué tú creas, lo importante es que nos respetemos. Ya. El ecumenismo, pues la parte de lo que está ahorita avanzando demasiado ya, o ya está hecho realmente, está cocinado todo esto. Sí. Quería comentar aquí lo que escribió Elvira. Dice, pienso que el sábado debe ser un día especial y si estamos en comunión con Él, entramos en el reposo. Estar en Cristo es estar en reposo. Muy interesante y muy apropiado. O sea, el asunto de que mi relación realmente, mi intimidad con Cristo, ese es el reposo que justamente me permite encontrar esa tranquilidad, esa seguridad cada momento. En lo que habíamos estado hablando respecto a... ¿Querías decir algo, Heriberto? Sí. No, Sí, Pedro. sí. Sí, quería comentar cómo es que los judíos mencionaste cómo ellos creaban leyes y al final de cuentas era un innumerable número de leyes que ellos habían aumentado al sábado. Así es. Esto tenía su razón, yo creo, porque desde antes ellos habían visto cómo cada vez que ellos se apartaban de Dios y violaban el sábado, venían pruebas. Y ellos se dieron cuenta de que qué tan importante era el sábado, de guardarlo. Así es que ellos pensaron en engrandecerlo y hacer en sí tener una aseguranza de que ellos no iban a volver a violar el sábado. Ajá. Y se fueron al otro extremo. Pero eso es simplemente para darnos cuenta de lo importante que es la obediencia de los mandamientos para Dios. También. Ellos trataban de hacer algo bueno, pero se volvió en algo, se pervirtió Claro. lo que ellos estaban tratando de hacer, claro, ¿verdad? Claro. Sí, gracias. Miren, es muy interesante esto porque Pablo compara a los hebreos de su tiempo, de su momento, ¿no? Los compara con los que salieron de Egipto, con Moisés. Y afirma también de que en ambos casos, en ambos grupos, ¿no? Los que salieron de Egipto y los hebreos de su tiempo, ¿ok? Se les había hecho una invitación para entrar en el reposo de Dios. Ahora, la invitación en ambos casos fue dada dentro del contexto del Evangelio o de las buenas nuevas de salvación, ¿no? Y según la teología de Pablo, el Evangelio es Cristo. Entonces lo que Pablo les estaba diciendo es que tanto el pueblo que salió de Egipto como ellos en ese momento, todos habían sido invitados a entrar en el reposo de Dios, que es Cristo. Sin embargo, la diferencia estuvo en que el pueblo que salió de Egipto, como ellos, digamos, ese pueblo que salió de Egipto no creyó en Cristo, no creyó que Cristo era realmente el reposo de Dios. Y por eso ellos trataron de entrar en un reposo que solo les daba un descanso físico, pero no un descanso de sus obras de justicia. Y el resultado fue que nunca reconocieron a Cristo, nunca aceptaron a Cristo por el simple hecho de que ellos entraron en un reposo ganado por sus obras y no en un reposo de fe. Y eso es lo valioso, lo importante que nosotros tenemos que reconocer ahora. O sea, el asunto de que en realidad lo que tenemos que ver es que necesitamos entrar en un reposo de fe, no en un reposo de obras. O sea, no es solamente el hecho de que, ok, no, este día no trabajo, ¿no? Este día no hago cosas, este día no hago lo otro, ¿no? Es un día de no hacer o de no tener que hacer una cosa o lo otro, ¿no? Ese no es el propósito del sábado en realidad. El propósito del sábado es movernos a una experiencia distinta, ¿no? Una experiencia de confianza, a una experiencia de relación mucho más cercana, que justamente nos permita encontrar esa condición que conocemos como fe, ¿no? Confianza en el Señor. Que mi reposo realmente, o el reposo que debo encontrar, es la relación estrecha, íntima, mi intimidad con Cristo, ese debe ser mi reposo. ¿Ok?
Pregunta. Sí, sí, mami. A ver. Para que haya una relación así como la que acabas de decir, que es en realidad el verdadero reposo en Cristo, tiene uno que tener una conciencia tranquila, una conciencia en paz, una conciencia perdonada. Amén. Entonces ahí ya se puede hablar de un reposo en Cristo, porque Amén. si Amén. perdona nuestros pecados, pues Así es. nosotros estamos en paz y estamos en reposo. Amén. Amén. Ese es el verdadero reposo, no el físico. Así es, así es. Muy bien, muy bien. Quiero pasar a esta parte para que podamos concluir también en lo que acabamos de ver hace un momento. ¿Qué aprendiste hoy? Algo fundamental, ¿no? ¿Qué aprendiste hoy? Esto nos permite justamente redondear el círculo, ¿no? Empezar a redondear todo el círculo de aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprendiste hoy? A ver, vamos a ver aquí. Déjeme ver acá que no lo pasé aquí. Ahí Aprendí está. que solo en Cristo hay se puede encontrar el reposo verdadero. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más aprendimos? A ver, David, dale. El micrófono nomás está apagado. Ahí está. Yo leyendo, bueno, la lección y lo que la Biblia nos enseña, encontré que la vida de Jesús era una vida de reposo. Y un poco meditando en otros textos, la vida de Jesús era una vida de reposo porque Jesús no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y como dijo tu mami, creo que al reposo del que estamos siendo invitados es a ese reposo. A reposar del mal. Permitirle a nuestro ser reposar del mal. Así es. Y darle a nuestro Dios la voluntad. La única manera de encontrar la paz, como dice nuestra hermana, es el perdón, es llegar a tener la comunión con el Padre, como lo tuvo nuestro Señor Jesús, y vivir una vida que sea la de los verdaderos seguidores de Cristo Jesús, ¿no? Claro. Si somos cristianos, vivir como cristianos. Y el apóstol Pablo es claro, dice, ¿no? El que no entró en este reposo, va a ser imposible entrar en el otro reposo. El reposo que nos queda, el reposo de la eternidad, no vamos a participar, porque no hemos entrado en el reposo en la vida que vivió nuestro Señor Jesús. Gracias. Así es, así es. Gracias, gracias. Muchas gracias. Si hay alguien más, este es el momento, ¿eh? Si no, vamos a pasar a la tarea de la semana. ¿Ok? ¿Alguien más? Pues mientras no aprendamos eso, Ajá. mientras no aprendamos, no nos vamos a graduar. Ese va a ser un lío. Ese es un lío. ¿Ah? Entonces se está preparando y va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros estemos listos y no colguemos la toalla. Así es. Sigamos como viendo lo invisible, Así buscando es. el reposo. Amén, amén. Dios quiera eso se pueda concretar. Eso es muy importante, hermanos, porque si no hacemos, o por lo menos, si no permitimos que Dios tome control de nuestras vidas y encontramos ese reposo, como decía Julio, o sea, no nos vamos a graduar, ¿no? O sea, no se va a poder llegar a culminar aquello que deseamos, ¿no? ¿Ok? Y esta parte es muy importante, o sea, como decimos, la religión realmente no se trata estrictamente de una serie de reglas, ¿no? Sino de la experiencia que podamos tener, ¿no? De poder permitir de que el Señor obre en nuestras vidas, conocerlo a Él y graficar esta condición, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. El otro día escuchaba, digamos, de manera acertada también el comentario ¿no? ¿Por qué primero en los mandamientos o en la condición de religión el amor a Dios es lo primero que aparece, ¿no? Y claro, es porque primero existió Adán y la única relación que tuvo realmente era con Dios, ¿no? Después el Señor creó a Eva y entonces ya apareció el prójimo, ¿no? O sea, entonces, por eso primero es la relación con Dios, el amor a Dios, y luego también la relación con el prójimo, ¿no? Fundamental. Muy bien, déjenme comentar algo aquí que escribió nuevamente Elvira. Dice que en los momentos difíciles es cuando más firme
más firmes debemos estar, ¿no? Y tener fe y confianza de que Él tiene todo en el control, que nos acordemos el día que nos entregamos a Él. Amén. Como si fuera una condición de novios, ¿no? De amor completo con el Señor, ¿no? El día que nos entregamos a Él. Muy bien. Vamos a tarea de la semana. Déjeme ver, aquí vamos a poner esta parte. Ya lo que aprendimos hoy. Y luego tarea de la semana. 3 puntos importantes para que podamos tener presente. Reserva tu tiempo, ¿no? Por lo menos 30 minutos cada día para tu comunión personal con Cristo. Que tu esfuerzo sea buscarlo a Él. Esta semana pregúntate y pide ayuda a Dios. ¿Estoy viviendo un reposo por mis obras o un reposo por fe? O sea, pregúntate y pídele ayuda también al Señor, que te ayude a responder, ¿no? ¿Qué tipo de reposo estás viviendo? ¿Un reposo por obras o un reposo por fe? Y esta semana reconoce tu intimidad con Jesús como el descanso al que Dios nos invita. ¿Ok? Que esa sea tu tarea esta semana, ¿ok? Que esa semana tú puedas reconocer que esa cercanía, esa estrecha relación con Jesús es realmente el descanso al que Dios te está invitando. Y bueno, vamos a parar aquí también con la grabación. Muchas gracias con todos aquellos que están acompañándonos también a través de las redes sociales. Queremos hacerle un adiós también. Ahí está mi hermana Nájera también. Gracias por estar con nosotros. Vamos a parar aquí la grabación y entonces los vemos la próxima semana.